Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, este día les quiero presentar un tema muy interesante, que habla principalmente sobre por qué la propaganda es vital para mantener la ilusión de la democracia. Sí, no sé si han escuchado esta palabra donde la democracia es una ilusión. Bueno, vamos a ver un poco de esto porque aquí nos comenta James Fenimore Cooper y dice, mira, siempre que el gobierno de los Estados Unidos se rompa, probablemente será como consecuencia de una dirección falsa que se le ha dado a la opinión pública. Y este es el punto débil de nuestras defensas, la parte a la que se dirigen los enemigos del sistema. Todos sus ataques, la opinión, puede ser tan pervertida que haga que lo falso parezca verdadero. El enemigo un amigo y el amigo un enemigo, los mejores intereses de la nación parezcan insignificantes y las nimiedades del momento. En una palabra, lo correcto es incorrecto, lo incorrecto es correcto. En un país donde la opinión domina, apoderarse de ella es tomar el poder. Ya que es una regla de humanidad que los rectos y bien intencionados sean comparativamente pasivos, mientras que los falsos, los deshonestos y egoístas son los más incansables en sus esfuerzos. El peligro de la opinión pública que obtenga una dirección falsa es cuádruple, ya que pocos hombres piensan por sí mismos. Ojo con esto último que dice, ¿no? Porque ya hemos hablado en este videocanal mucho sobre este tema, los non-playable character o NPCs o personajes no jugables, toda esta gente que se deja llevar, toda esta gente que pues dices que es popular, ¿no? Y hay que seguirlo. Hace poquito que estaba con unos sobrinitos de mi esposa, les decía, ¿y por qué le ven a este juego de Among Us y demás, no? Dicen, es que es popular, ¿no? Pero le dije, no les aburre, o sea, como que no tiene tanto chiste, es que es popular, eso era todo, pero son pequeños. Bueno, así se sigue y hay mucha gente hoy en día que siguen lo que es popular, que siguen todas estas cuestiones y se convierten en autodenominados guerreros de la justicia social y demás, y bueno, se convierten en algo que está apoderado en una ideología y los posee y no son ellos. Bueno, continuando con este artículo de Cynthia Chung para The Saker, dice, mira, la democracia es algo que se ha dado completamente por sentado aquí en Occidente. Hay un triunfo constante sobre los laureles del pasado, sin prestar atención al cambio del que nos hemos desviado. Criticamos a otros por no mantener un estándar del que nos consideremos líderes, pero la democracia no es algo simplemente adquirido y posteriormente retenido. No es posesión per se. Esto se debe a que un sistema de democracia está en cada momento en su existencia definido por el carácter de su ciudadanía. La democracia solo existe y se mantiene, y si una ciudadanía no lo hace, se vuelve indefensa ante una tiranía cada vez más progresiva. Y para tal tiranía progresiva, vamos a ponerlo entre comillas, el control está condicionado así en la ciudadanía que está satisfecha con una ilusión de democracia cada vez mayor, y tal construcción necesita dar a sus sujetos la impresión de que tienen la libertad de elección, en lo que da forma a su futuro y a su forma de vida, incluyendo quiénes serán sus amigos y quiénes serán sus enemigos. Y así, la situación por la intervención democrática siempre ha dependido de un sistema confiable para difundir su propaganda. El Arthashastra, escrito por Chanakya en el 350 al 283 a.C., dijo que fue el principal consejero del emperador Chandragupta, que fue el primer gobernante del imperio Maurya, y analiza la propaganda y cómo dispersarla y aplicarla en las intervenciones por la democracia. Es uno de los relatos más antiguos del esencialismo de la propaganda de la intervención democrática. Es absolutamente imperativo que la gente que a menudo necesita hacer las mayores situaciones de sacrificio y sufrir más, crea esta intervención democrática para que sea justa, y que esa intervención les proporcionará seguridad. En la medida en que crea que esto es cierto, mayor es el grado de sacrificio y sufrimiento al que están dispuestos a someterse por dicha seguridad prometida. Es crucial que cuando la gente mira al enemigo vean algo subhumano, porque si reconocen que dicho, pongamos entre comillas, enemigo, tiene de hecho humanidad, el truco es descubierto. Entonces, y así
somos en todos los días llenados día tras día con todas estas cosas, hora tras hora de recordatorios de que ese enemigo no es como nosotros, que no es compasivo como nosotros, que no es paciente, que no es justo y sabio como nosotros. Sin duda, la intervención democrática ha sido una respuesta necesaria cuando la tiranía ha formado un ejército para luchar por su causa. Pero yo diría que la mayoría de las intervenciones democráticas han sido bastante innecesarias, francamente manipuladas para el diseño de un pequeño grupo de personas. En este caso, durante la primera gran intervención por la democracia, que fue el 25 de diciembre de 1914, ocurrió algo bastante inesperado. Se produjo una serie de altos al fuego no oficiales generalizados a lo largo del frente occidental entre los soldados franceses y británicos y los alemanes. Aquí, algunos incluso se aventuraron en la tierra de nadie, como se le dio el nombre, ya que nadie la abandonó con vida para mezclarse con el enemigo e intercambiar alimentos y recuerdos. Hubo ceremonias funerarias conjuntas e intercambios de prisioneros. También tuvo lugar un partido de fútbol. Bueno, estas confraternizaciones comprensiblemente habían bastante difíciles volver a combatir entre sí, sin ninguna razón aparentemente buena. Algunas unidades debían de ser reubicadas, ya que habían desarrollado amistad en el bando contrario y ahora se negaban a luchar contra ellas. La lección se aprendió rápidamente. La propaganda fue fuertemente bombeada por las gargantas de los países aliados y en el transcurso de unos pocos años ya no veían a los alemanes como seres humanos. Amigos, ¿qué les recuerda todo esto? Pasa en todos los países, en todas las democracias, en todos los partidos, en todo tipo de ideologías que existan. Tratan de deshumanizar los unos a los otros. A veces nos plantean temas, ¿no? Oye, mira las pañoletas verdes, ve cómo se comportan, ve lo que hacen, pero son simplemente unos pequeños grupos pagados frente a lo que realmente representa eso. O cuando señalan, oye, es que todos los hombres somos un peligro, pero no es cierto, ¿no? Y nos van deshumanizando, nos van confrontando, nos van poniendo como el lobo, van creando un constructo, un hombre de paja al cual atacar, y al decir, es que todos son ellos. Bueno, aquí inicia esto que dicen la batalla por tu mente. Los políticos, sacerdotes y psiquiatras a menudo se enfrentan al mismo problema: cómo encontrar el medio más rápido y permanente de cambiar la creencia de un hombre. El problema del médico y su paciente nerviosamente enfermo y el líder religioso que se propone ganar y retener nuevos conversos se ha convertido ahora en el problema de grupos enteros de naciones que desean no solo confirmar ciertas creencias políticas dentro de sus fronteras, sino también hacer proselitismo en el mundo exterior. Aquí, dice William Sargant en La batalla de la mente, mira, la propaganda masiva es la razón por la que en esta llamada era de la información estamos más confundidos y divididos que nunca. Se había pensado comúnmente en el pasado, y no sin fundamento, que la tiranía solo podía existir con la condición de que se mantenga al pueblo analfabeto e ignorante de su opresión. Reconocer que uno estaba oprimido significaba que primero debía de tener una idea de lo que era, entre comillas, libertad. Y si uno le permitía el privilegio de aprender a leer, este iba a tener un descubrimiento inevitable. Si la educación de la masa podía convertir a la mayoría de la población en analfabeta, se pensaba que las ideas superiores, el tipo de ideas peligrosas, vamos a poner, que Mustafa Mond, por ejemplo, expresa en El Mundo Feliz, organizarían rápidamente a las masas y la revolución contra sus controladores y sería inevitable. En otras palabras, el conocimiento es libertad y no se puede esclavizar a quienes aprendan a pensar. Sin embargo, no se ha desarrollado exactamente de esta manera, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nosotros somos libres de leer lo que queramos en términos de libros prohibidos, entre comillas, como los enumerados por The Index Librorum Prohibitum. Podemos leer cualquiera de los escritos que fueron prohibidos en El Mundo Feliz. En particular las obras de Shakespeare, que fueron nombradas como formas absolutamente peligrosas de conocimiento. Ahora tenemos mucha libertad para educarnos sobre las mismas ideas, entre comillas, que los tiranos del pasado reconocieron como el antídoto para una vida de esclavitud. Y sin embargo, hoy en día existe el temor de eso mismo, que saber
lo etiquetará como un paria de una sociedad entre comillas saludable, que el simple deseo de saber es el comienzo de la rebelión. Sí, se reconoce, aunque supuestamente, que quien controla el pasado controla el presente y por lo tanto el futuro. El libro de Orwell de 1984 destaca esto como las características esenciales permitidas del aparato del Gran Hermano para mantener un control absoluto sobre el miedo, la percepción y la lealtad a la causa del partido. Sin embargo, a pesar de su popularidad, aún hoy permanece una falta de interés en informarse realmente sobre el pasado. De todos modos, ¿qué importa si el pasado se controla y se reescribe para adaptarse al presente? Como el interrogador del Gran Hermano, O'Brien le dice a Winston: nosotros, el partido, controlamos todos los registros y controlamos todos los recuerdos. Entonces controlamos el pasado, ¿no es así? Y por lo tanto, somos libres de reescribirlo como queramos. Por supuesto, no estamos en la misma situación que Winston, estamos mucho mejor, podemos estudiar y aprender sobre el pasado, si así lo deseamos. Desafortunadamente, es una elección que muchos dan por sentada, y así, por nuestra incapacidad para hacer las preguntas correctas, buscar las respuestas adecuadas, nos encontramos cada vez más en la inquietante posición de un Winston. Estamos esclavizados por la misma falta de nuestra propia voluntad. En 1984 de Orwell hay 3 superestados principales en el mundo: Oceanía, Eurasia y Estasia, que en una combinación u otra están constantemente en una intervención democrática entre sí y lo han estado durante los últimos 25 años. El caso de Winston solo ha conocido Oceanía, la Commonwealth británica y Estados Unidos. Esencialmente no sabe nada de Eurasia y Estasia, excepto que a veces Oceanía está en intervención democrática con Eurasia, otras veces lo está con East Asia. De hecho, incluso este recuerdo que el enemigo no es constante no es algo que suponga que Winston deba reconocer o recordar. Con solo hacer esto mismo está cometiendo un crimen de pensamiento. Y aquí esta experiencia de Winston plantea las preguntas: si uno naciera en un estado fascista totalitario, ¿lo sabrías? Por supuesto, el Estado mismo no se describiría a sí mismo como tal. ¿Cómo podrías comparar tu libertad con la opresión del enemigo cuando todo lo que te dieron fue lo que el Estado decidió darte? ¿Cómo sabe que lo que ha llegado a moldear sus convicciones, sus creencias, sus miedos, realmente le pertenece y no fue colocado allí por otro? Todos somos muy sensibles a esta inquietante cuestión, porque irónicamente también se nos ha colocado. Fue lo que inició todo este asunto del control mental. Ya ves, tenía que hacerse para nuestra protección, entre comillas. Piensen solamente unos segundos y reflexionen sobre esto. Sé que muchos se van a ir directamente a los clásicos conocidos como Norcorea, como China, como Venezuela. Piensen un poco de lo que pasa en los países de la llamada libertad y lo que le hacen a aquellos disidentes o que no piensan como ellos. Justamente lo mismo. Ahí está Guantánamo, ¿no? Pero bueno, la intervención democrática del siglo XXI. ¿Por qué ganar 100 victorias en 100 batallas no es el pináculo de la habilidad? Someter al enemigo sin luchar es el pináculo de la habilidad. Esto decía Sun Tzu. Hay muchas formas diferentes de intervención democrática, pero a saber, hay una que existe en el dominio físico de la agresión frente a la defensa y la intervención democrática que existe en el dominio mental de las ideas. La mayoría de los tiranos, desde la antigüedad hasta la actualidad, siempre han tenido una red de personas poderosas detrás de ellos, ya sea que lo supieran o no, que les abrieron el camino para presentarse en el trono, por así decirlo. Por ejemplo, ahora sabemos que hubo un apoyo muy directo para Hitler proveniente del Banco de Inglaterra, entre otras instituciones muy influyentes. Es decir, él no llegó al poder naturalmente o por mero mérito. La desesperación de ese entonces económico en Alemania se formuló previsiblemente como una consecuencia directa del Tratado de Versalles, que era esencialmente una sentencia de muerte para el pueblo alemán. Él, que había comenzado a hacerse un hombre pequeño,
fue seleccionado y respaldado como el rostro de lo que ya había decidido que sería el destino de Alemania. Estas intervenciones por la democracia casi siempre han sido el resultado de la financiación, la organización de grupos poderosos con intereses geopolíticos, a menudo del imperio, que crean un ambiente de desinformación y de desesperación entre la gente a través de las intervenciones democráticas, económicas y militares, junto con revoluciones de color. Ojo amigos, porque justamente este es el párrafo por el que estamos pasando actualmente. Esta situación de desesperación entre la gente a través de los problemas económicos, de los problemas que hay de conflictos alrededor del mundo, pero sobre todo esas revoluciones de colores que están implantando en todos lados. Ahorita ya están sembrando la semilla en Europa, con toda esta situación de esta gente que pues está haciendo todas estas notas que están saliendo a diario, por ejemplo en Francia, lo del profesor, lo que pasó, en Viena, todas estas cosas. Pero continuando con esto, y ojo con lo que va a pasar ya en unos momentos más, con esto de las elecciones. Continuemos. Sin embargo, una vez que hubo la creación de estas armas por la democratización masiva, esta situación geopolítica cambió para siempre. Aunque todavía usamos muchas de las mismas viejas estrategias en la actualidad, esta intervención se ubica cada vez más en el plano de las ideas y junto con esto, el enfoque cada vez mayor en la manipulación de la información y la perspectiva de la población sobre quién es bueno y quién es el malo. La intervención democrática que debe librarse contra la tiranía actual es, por tanto, cada vez más una mental. En el caso de la población, todos juntos tienen más poder de lo que creen. La verdadera crisis del pensamiento occidental hoy es que la gente ha olvidado cómo pensar. Las capacidades de atención se han reducido drásticamente junto con el vocabulario funcional. Las personas están cada vez más dominadas por mensajes basados en imágenes en lugar de contenido que requiera más de 10 minutos de atención. Los artículos en las noticias son cada vez más cortos porque la gente aparentemente no se molesta en leer demasiado, junto con lo grave de la disminución de la lectura en situaciones de entretenimiento rápido, más exitosa que cualquier quema de libros de la historia, ¿verdad? Y la gente ya no se molesta en trabajar por un punto de vista integral. Amigos, aquí incluso otra vez volvió esta horda de gente que me dice: Pablo, tus videos son muy largos, ¿no? Y yo así como que me pongo a pensar, es que si ya hasta los ha cortado, no sé, me da un poco de cosita esta gente que quisiese todo masticado, peladito a la boca, que no se detiene a leer, no se detiene, por ejemplo, incluso, les digo, oye, chavo, en la descripción he puesto eso. Analiza, escucha completamente el video, ¿no? Y después emite una opinión. Pero ni siquiera a veces se les entiende, parece como si fuera un niño o peor, ¿no? Que está emitiendo un juicio totalmente que nada tiene que ver, un prejuicio más bien. Entonces amigos, vean dónde está la verdadera crisis, es mental y está en esta pobre gente, estas pobres criaturas que están siendo manipuladas, que prácticamente los tienen en su poder y en su mano, porque son seres, criaturas muy, muy manipulables. La solución a nuestros problemas, como el inminente colapso económico, en caso de que no se hayan dado cuenta, estamos haciendo todo lo mismo que antes del 2008. Tienen sus soluciones en lo que Rusia y China están presentando. El inicio de la intervención democrática casi siempre se ha presentado como una falsa necesidad, es decir, respuesta al equilibrio geopolítico dominante, que básicamente está destinado a servir al actual sistema del imperio y la creencia errónea en el juego de suma cero. Sin embargo, la idea de que los humanos existen en un juego de suma cero, condenados a luchar por siempre por un retorno cada vez menor de recursos, fue refutada una y otra vez en la historia moderna, a través de la aplicación de principios exitosos de economía política nacional. ¿Ejemplos? Bueno, notables incluyen el dirigismo de Colbert del siglo XVII de Francia, más tarde revivido durante la presidencia de Charles de Gaulle,
el sistema hamiltoniano de Estados Unidos, como lo ejemplifican los greenbacks de Abraham Lincoln, el New Deal de Franklin D. Roosevelt y el programa especial de John F. Kennedy, así como su expresión más reciente de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Este sistema entiende que el dinero rápido es un parásito y actúa en oposición directa a las inversiones a largo plazo requeridas para proyectos que revolucionarían la infraestructura de una nación, incluidos los programas de impulso científico. Esa deuda para proyectos a largo plazo no es cualitativamente la misma de la deuda actual que vemos acumulándose hoy, y esa deuda para invertir en el futuro siempre producirá un rendimiento mayor que el costo a lo largo del tiempo. Esta es la razón por la que la deuda para inversiones a largo plazo en infraestructura y proyectos impulsores de ciencia como la exploración espacial siempre será sostenible con el retorno masivo cuantitativo y cualitativamente. Y considerando que el juego de dinero rápido caducará de manera muy predecible a un colapso como fue claramente indicado por la crisis financiera del 2008, y que, locamente, aún no se ha abordado una reforma bancaria seria. Amigos, solo vean, por ejemplo, el mercado de valores. Vean cómo de la noche a la mañana los grandes tecnológicos ganan miles de millones o pierden miles de millones. El campo de batalla más alto se está librando en el plano de las ideas, y cuyo nuevo sistema propuesto reemplazará el actual colapso en el que nos encontramos actualmente. Por un lado, el gobierno hegemónico de un gobierno mundial que piensa que puede utilizar la fuerza y opresión para gobernar, y por otro, un sistema multipolar de estados nacionales cooperantes comprometidos con el progreso que ofrecerá el retorno cualitativo real para el futuro. Pero ¿qué hay del arte del doble pensamiento? Bueno, la intervención democrática es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Esto lo decía George Orwell en 1984 con el Gran Hermano Mantra. Y aquí un sistema de propaganda verdaderamente inmersivo que necesariamente estará lleno de contradicciones con la verdad requiere absolutamente que sus sujetos cumplan con el doble pensamiento. Es decir, la capacidad de aceptar dos pensamientos contradictorios en su mente sin reconocer que en realidad son opuestos. Y Orwell identifica esto bajo dos formas de doble pensamiento, que son crime stop y black white. Crime stop significa la facultad de detenerse en seco, como por instinto, en el umbral de un pensamiento peligroso. Orwell afirmaba además, incluye el poder de no captar analogías, de no percibir errores lógicos, de malinterpretar los argumentos más simples y de sentirse aburrido o repelido por cualquier línea de pensamiento que sea capaz de conducir a una dirección herética. Crime stop, en su resumen, significa estupidez protectora. Ya con esto, amigos, les digo a esas personas que a veces ponen palabras en mi mente que no comprenden que vaya, ahí está, es esto. Ese es justamente su problema. ¿Qué hay de black white? Bueno, este es el acto de contradicción de hechos simples aplicados a un oponente, y cuando se aplica al partido es la voluntad de decir que el negro es blanco, cuando la disciplina del partido lo exija. Esto lo escribe Orwell cuando significa la capacidad de creer que el negro es blanco y más, saber que el negro es blanco y olvidar que alguna vez se ha creído lo contrario. Esto exige una alteración continua del pasado. La alteración del pasado es necesario por dos razones. La razón subsidiaria es que se debe ser aislado del pasado, así como que se debe de ser aislado de países extranjeros, porque es necesario que crean que está mejor. La razón de la precaución. Ojo, porque esto pasa mucho, por ejemplo, en Norcorea. O en el caso, por ejemplo, también de esta incorrección histórica de hechos de veracidad en los medios del entretenimiento. Vemos películas donde dice, oye, pero en esa época no había esta gente ahí, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero bueno, es eso de ir moldeando y cambiando el pasado, ¿no? Bueno, aquí, con mucho, la razón más importante para el reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infiabilidad del partido. Que hoy en día, ¿cuál es este, no?
Justamente el que ha creado esta sociedad mazapán y de cristal y copito de nieve. Pero miren, Orwell continúa. La decisión de la inteligencia que el partido requiere de sus miembros y que se logró más fácilmente en un clima de intervención democrática es ahora casi universal. Pero cuanto más se ascienden las filas, más marcadas se vuelven. Es precisamente en el partido interior que la histeria de la intervención democrática y que el odio al enemigo son los más fuertes. Es decir, son los miembros del partido interior los más adoctrinados, los mejores para inducir el control mental o el doble pensamiento sobre sí mismos, y al mismo tiempo creen que es lo mejor y lo mejor que se puede hacer. Orwell describe el doble pensamiento así: mira, el proceso tiene que ser consistente o no se llevaría a cabo con suficiente precisión, pero también tiene que ser inconsciente o traerá consigo un sentimiento de falsedad y por ende de culpa. Decir mentiras deliberadas mientras se cree genuinamente en ellos para olvidar cualquier hecho que se ha vuelto inconveniente. Y posteriormente, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido durante el tiempo que sea necesario, negar la existencia de la realidad objetiva y todo el tiempo tener en cuenta la realidad que uno niega. Todo esto es indispensable. Incluso al usar la palabra doble pensamiento es necesario ejercitar el doble pensamiento. Lo que muchos no comprenden al leer 1984 era cuando Orwell no es solo el personaje de Winston, sino que también es el personaje de O'Brien. Es el miembro del partido exterior convertido en revolucionario y el disciplinario del partido interior. Es simultáneamente el programador torturador y el atormentado programados. Winston finalmente se rompe y libera la única cosa que lo mantuvo de cierta manera humana, su amor y lealtad a Julia. Al final se hizo un anuncio que Oceanía es cada vez más cercana de ganar esta intervención por la democracia, y Winston mira a un gran cartel del Gran Hermano y llora lágrimas llenas de ginebra de alegría y alivio, porque finalmente había llegado a amar al Gran Hermano. Se había convertido en O'Brien. Entonces, ¿quién es el dicho, entre comillas, enemigo? Bueno, el enemigo es nuestro yo interior, nuestros miedos, deseos y obsesiones más viles, la voz que susurra en nuestros oídos diciéndonos que no creamos en nada genuino u honesto, que el mundo en el que vivimos finalmente se destruirá a sí mismo y por lo tanto se trata de buscar el número uno, que es nuestro destino ser juguetes de poderosos superiores. Esta es la voz de un prisionero de la cueva de Platón, con el cuello encadenado y mirando solo sombras en la pared. Esta no es la realidad. Esta es la voz de alguien que ha sido esclavizado durante la mayoría de su vida. La voz de alguien que ha perdido tanto poder que acepta totalmente cualquier condición desagradable que se le vaya a imponer e incluso trabajará para defenderla si es necesario. Hay una salida a todo esto, pero tendrá que volverse optimista para ver la solución, porque no debemos de ser enemigos, aunque la pasión se haya tensado. No debe de romper nuestros lazos de afecto. Las cuerdas místicas de la memoria se hicieron cuando vuelvan a tocarse, como seguramente lo harán los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Esto lo decía Abraham Lincoln. Y aquí, como nota de este artículo, en el Index Librorum Prohibitum, era una lista de libros prohibidos que se consideraban peligrosos para la fe y la moral de los católicos romanos, y tenía una gravitación sospechosa hacia las obras humanistas platónicas. Entre las obras prohibidas se encuentran las de Dante, Erasmo y todos los libros de Maquiavelo. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas, amigos, ¿qué te ponen a pensar a ti? ¿Qué te ponen a decir, oye, y yo creo que todos me van a decir lo mismo de sus países, que el partido X, el partido Y, que si los rojos, que si los azules, que si, vaya, cualquier cosa. Pero lo mismo radica en estos grupos que se empiezan a hacer de un orden, vamos a ponerlo así, colmena, una mente colmena. Es lo mismo, amigos. Entonces yo por eso una vez más les digo, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, porque justamente con eso puede que resuelvas muchas de estas situaciones por donde inevitablemente nos llevan,
toda la historia de la humanidad ha sido así. Es complejo no caer en esto, pero por lo menos que sea muchísimo más difícil seguir, equivocarnos, vernos los unos a los otros como perros y gatos, ¿no? Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta luego.